Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien. Y pues bueno, vamos iniciando el mes de septiembre de este año que aún seguimos en crisis sanitaria derivada de la pandemia por el SARS-CoV-2. Y pues bueno, vamos arrancando septiembre, el mes patrio. Y qué mejor manera de hacerlo con un tema que ha sido muy interesante para toda nuestra audiencia. Sobre todo porque regularmente sabemos de nuestro sistema jurídico, de las autoridades jurisdiccionales, pero ¿qué tanto sabemos sobre la claridad de las sentencias? Para este tema, bueno, tenemos como invitado al doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, al juez del segundo distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Juez, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Jessica, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias, juez. Y pues bueno, realmente estamos arrancando el mes de septiembre y aprovechando que estamos en este contexto realmente social y cultural que realmente tenemos un bagaje muy amplio sobre lo que son las sentencias y el Poder Judicial, pero ¿cómo podemos advertir y cómo podemos entrar de lleno a este tema de las sentencias? ¿Qué son las sentencias? ¿Las autoridades jurisdiccionales tienen atribuciones o tienen algunos criterios para dar claridad a las sentencias para que la ciudadanía como nosotros lo entendamos de mejor manera? Claro que sí, Jessica. Fíjate, la sentencia es un documento que contiene plasmada una decisión jurisdiccional. Aquí en este documento se contienen los fundamentos y las razones que la sustentan y que normalmente son las que dirimen una controversia entre dos partes. La sentencia, digamos, es pues como el vehículo a partir del cual un juez dirime una controversia, a partir del cual también da solución a un conflicto, llega al escritorio y a partir de esa decisión el juez de distrito pone fin a ese conflicto, da una respuesta a un problema social que requiere ser regulado, ¿no? Entonces, al ser esta sentencia el documento más importante de un juicio, porque es precisamente el documento que le pone fin, es importante, como bien lo adviertes y lo mencionas, que este documento sea claro. Y tiene que ser claro con dos finalidades primordiales. La primera tiene que ver porque este documento es el que le da respuesta al problema jurídico que llevan las dos partes al juicio y que son las primeras interesadas en conocerlo. ¿Cómo resuelve el juez? ¿Cuáles fueron los fundamentos? ¿Cuál fue la decisión que tomó el juzgador? Pero además también las sentencias sirven hoy en día como un instrumento de transparencia, porque es en estas sentencias donde los jueces también dan a conocer a la sociedad cómo es que están trabajando, cuál es el fundamento de sus decisiones y que quedan plasmadas en este documento. Es bien sabido y es de tradición que los jueces normalmente hablan a través de sus sentencias. Un juez de distrito normalmente no sale a hablar sobre un tema jurídico, sobre un problema jurídico social que tiene que ser dirimido, sino que su función es precisamente dar respuesta a este problema en uso de sus atribuciones a través de la sentencia. Normalmente, la expresión o resolución que debe dar el juez debe ser en una sentencia, no en otro documento o en otro espacio, digámoslo así. Entonces, es un documento muy importante y precisamente la importancia de este documento es que implique que estas sentencias deban tener mucha claridad. Mucha claridad de manera que sean, primero, como lo mencionaba, entendidas por sus destinatarios, que son las partes en el juicio, pero también por la sociedad que conozca el trabajo de sus jueces, cómo es que resuelven y cuáles son los razonamientos que los llevan a decidir en uno u en otro sentido. Hay un concepto en el mundo muy avanzado que se ha denominado gobierno abierto. Este concepto de gobierno abierto, pues es otra cosa que la libertad de la información que está asociada a la publicidad de la actividad gubernamental. Y también está estrechamente vinculado con las nuevas tecnologías de la información, que también contribuyen a la construcción de este concepto.
Pero de este concepto genérico de gobierno abierto se desdobla a su vez un nuevo concepto que es aplicable a los tribunales, al que se ha denominado tribunal abierto, y que no es otra cosa más que un mecanismo también de transparencia de la función jurisdiccional, que consiste en que las decisiones que son adoptadas por los órganos jurisdiccionales sean de conocimiento público. Hoy en día, por disposición legal, los jueces deben hacer públicas sus decisiones para que no solamente sean del conocimiento de las partes que son las interesadas en el conflicto, sino que también la sociedad pueda conocer cuál es el trabajo de sus jueces. Y esto es muy relevante porque precisamente el lenguaje que se utilice al resolver un determinado juicio debe ser claro, debe ser sencillo, para que las partes y la sociedad en general puedan conocer con claridad cuál es, repito, el trabajo de sus jueces y cómo es que resuelven. En el entendido de este principio al que me he referido previamente, sentido que los jueces solamente deben hablar respecto de los conflictos que son puestos a su consideración a través de las sentencias que emiten. Pues en este punto, bueno, me parece muy interesante lo que nos está platicando, ¿no? Sobre el gobierno abierto y cómo es que también se ha traducido a un tema de justicia abierta. Pero ¿existe algún protocolo, alguna guía o algún mecanismo que sea orientador para las autoridades jurisdiccionales para estructurar y resolver con determinados criterios y con determinado contenido las sentencias para que sean claras? Fíjate que qué pregunta tan interesante me haces, porque han existido numerosos trabajos por parte de los jueces, de los magistrados, de los ministros, para facilitar la comprensión y para facilitar esta claridad en las sentencias. Si tomamos en cuenta este concepto de gobierno abierto y de tribunal abierto específicamente para los tribunales, entendemos también que hay una obligación propiamente de ser claros, de ser transparentes nosotros al momento de resolver. Esto, desde luego, hay que considerar que existen ciertas restricciones cuando se trata de información reservada o de datos personales. Fuera de eso, la decisión, la razón importante de la decisión debe ser de conocimiento público. Ahora bien, debido a que los jueces gozan de cierta autonomía e independencia, no podría establecerse algo que fuera vinculante. Con eso me refiero que fuera obligatorio para que las dictaran de una u otra manera. Cada juez podría ser libre para dictar la sentencia en los términos que considera adecuados, susceptible de que un tribunal superior pueda, en su caso, modificar o confirmar el fallo. Esto por cuanto a la obligatoriedad. Pero al momento que tú te refieres a protocolos es muy relevante, porque sí pueden construirse protocolos que den cuenta de la necesidad de ser muy claros. Hay, desde luego, algunos elementos que podríamos considerar legales que nos permiten hacer las sentencias muy claras. Por ejemplo, si encontramos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que nosotros aplicamos de manera supletoria a la ley de amparo, encontramos, por ejemplo, la necesidad de que las sentencias estén redactadas en idioma español, de que las cantidades y números estén escritos con letra para que sean muy claros y dar certeza de estos aspectos. Al mismo tiempo, bueno, de esto podría derivar no utilizar locuciones latinas, palabras en inglés, palabras complejas, etcétera. Pero esta finalidad precisamente de esos elementos normativos justamente tienen esta finalidad de tratar de hacer la sentencia mucho más clara, mucho más sencilla, mucho más entendible. Recordemos que si la sentencia dirime una controversia entre dos partes, pero que además funciona como un vehículo para dar a conocer a la sociedad el trabajo de los jueces, entendemos entonces que es una herramienta que también acerca al Poder Judicial con la sociedad. Y han existido además criterios paradigmáticos en esta materia. Hace algunos años, el hoy ministro presidente Arturo Saldívar, al momento de resolver o de presentar la propuesta de un amparo en revisión, propuso la elaboración de un formato de lectura fácil. En este caso era un quejoso que tenía una discapacidad cognitiva y al parecer un síndrome de Asperger, y la sentencia que se dictó por la sala se creó a su vez un formato de lectura fácil. Este formato de lectura fácil tenía como finalidad primordial darle a conocer al destinatario de la sentencia la decisión que había tomado la sala
atendiendo a sus propias características y de manera que él la pudiera entender de manera muy clara, con un lenguaje sumamente claro, sumamente sencillo, muy puntual, con ideas muy cortas, con ideas muy específicas, que pudiera, desde luego, ser del entendimiento del quejoso. Es una responsabilidad para los juzgadores, desde luego, hacer esto que sea muy claro, muy sencillo, para precisamente que sea un vehículo de administración de justicia, pero también de acercar al Poder Judicial a sus ciudadanos. Y realmente me parece muy importante lo que nos transmite, porque la claridad de la sentencia no solamente es el utilizar un lenguaje ciudadano, también por lo que nos explica es que existen ejemplos en los cuales la justicia se ha adaptado a las personas que tienen diferentes discapacidades, personas con diferentes necesidades, para que sus sentencias y sus resoluciones sean de manera clara. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio a través de Ciudadana 660 AM. Y no le cambien, seguimos aquí con el juez Juan Pablo Gómez Fierro platicando sobre el tema de claridad en las sentencias. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa. Nos estamos escuchando a través de Ciudadana 660 AM y también a través de diversas plataformas digitales. Asimismo, les comparto que, pues bueno, ya está el podcast del programa disponible para que puedan escuchar las veces que quieran los programas y a nuestros invitados que han sido muy especiales. Y pues bueno, en la primera parte les presenté al doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, quien es juez en el segundo distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien nos está platicando sobre la claridad en las sentencias. En el primer bloque, justamente antes de irnos a la pausa, nos estaba explicando sobre esta facilidad que otorgan las autoridades jurisdiccionales, que pueden ser un juzgado, un tribunal, para que las sentencias sean claras, entendibles para la ciudadanía. Además, que existen protocolos o lineamientos que nos permiten, y que a ellos les permiten sobre todo, dar mayor claridad y entendimiento a sus resoluciones. ¿No es así, juez? Sí, Jessica, justamente hablábamos de una sentencia, de un amparo en revisión que se resolvió por la primera sala de la Suprema Corte bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es muy interesante porque a partir de este precedente que podríamos llamar paradigmático, fue que muchos jueces empezaron a realizarse formatos de lectura fácil para tratar también de acercar la justicia, primero a los justiciables, entendiendo por esto las partes en el juicio, pero también a los ciudadanos, que les permitiera desde luego conocer cuáles eran las razones que daban cuenta de una determinada decisión. A manera de ejemplo, en esta sentencia a la que me he referido, es muy importante ver, por ejemplo, cuál fue el planteamiento en este tema de una discapacidad intelectual y cómo la primera sala me resolvió dar a conocer su fallo al quejoso en este caso. Por ejemplo, el primer punto decía, la primera sala dice: al analizar tu caso, la Corte decidió que tú, aquí va el nombre del quejoso, tienes razón. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte sobre qué es lo que tú opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo.
El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión sobre ti mismo o sobre tus pertenencias. Cuando tú consideres que alguna de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú solo, puedes ir con el juez y decírselo. Este es un ejemplo de estas sentencias con un formato de lectura fácil que se instituyeron y que a partir del cual se han realizado en numerosos casos por los jueces. Si entramos a las redes sociales, en Twitter, se han distribuido, se han hecho el conocimiento, mejor dicho, grandes sentencias y decisiones que han tomado nuestros jueces en estos casos donde tratan de comunicar la decisión a menores de edad, en este caso una discapacidad intelectual o en algún otro supuesto similar. En este contexto tengo duda, o sea, ¿existe algún formato que sea generalizado? ¿Qué elementos tiene este formato que nos comparte para que las autoridades jurisdiccionales, como son los jueces, los magistrados, tomen estos parámetros y los implementen en sus resoluciones? ¿O qué criterios consideran necesarios? No sé, como en este caso es una persona con una discapacidad, pero ¿en qué casos o en qué otras situaciones se puede dar la aplicación de este formato? Ok, este formato como tal no es una regla escrita, es en realidad una propuesta que además atiende un caso muy específico, ¿no? Y desde luego cada juzgador tendría que resolver o elaborar un formato de lectura fácil, en algún caso similar, atendiendo a las especificidades de cada asunto. Si en algún caso va a dirigir a un menor de edad, pues tratar de buscar un lenguaje que le fuera aplicable y tratando de dar a conocer su decisión. Desde luego también derivando esta comunicación del problema jurídico que se trate. Aquí se trataba principalmente de la decisión que el quejoso quería tomar sobre su propia conducción, sobre la conducción de sus actos, y donde la Corte le dice perfectamente, a ver, tú puedes tomar tus decisiones, pero también comunicándolo con ideas muy claras, muy sencillas, muy breves, ¿no? Tratándose de un menor de edad, por ejemplo, podría derivar quizá en algún conflicto familiar, algún conflicto personal del menor, donde también el juez tendría que buscar un lenguaje adecuado y que atendiera a la naturaleza del caso. Pero sirve como un precedente, te decía yo, paradigmático, porque es un ejemplo de cómo podrían otros juzgadores, atendiendo al caso concreto y atendiendo las particularidades del quejoso, elaborar su decisión. Por el quejoso me refiero a la persona, que es la que acude normalmente al juicio de amparo a solicitar la protección de la justicia para que el juez de distrito vea sobre la protección de sus derechos humanos. Me parece muy, muy interesante esto que nos comenta, porque entonces puede ser adoptado estos criterios y estos mecanismos de resolución de sentencias claras por otras autoridades jurisdiccionales. Y pues bueno, tengo otra duda, pues en el primer bloque hablaba sobre un tema muy importante que ha estado en años recientes muy en tendencia, que es el tema de la transparencia. ¿Qué tiene que ver la transparencia y la rendición de cuentas como datos, información hacia el público, pero con este tema de lo que es claridad en las sentencias? Fíjate que es un tema sumamente importante y está estrechamente vinculado. Hoy en día, por disposición ya de la ley, el Poder Judicial ya lo había hecho desde antes, pero hoy en día, por disposición legal, todas las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación son públicas. Esto abona precisamente a un tema de transparencia. Si un ciudadano quiere conocer qué es lo que están resolviendo los jueces y la forma en la que están resolviendo, tendría el acceso a las versiones públicas que elaboran los juzgados y los tribunales para dar a conocer no solamente a las partes, sino a la sociedad en general sus decisiones. Ahora bien, tratándose de esta transparencia, es un derecho que no es absoluto, como todos los derechos, tiene ciertas excepciones. Estas excepciones las vamos a encontrar principalmente en dos casos. El primero es cuando se trate de información que sea confidencial, y en el segundo caso de la protección de datos personales. Para efectos de poder restringir en algunos casos esta información, tendría que hacerse lo que se ha denominado una prueba de daño. Esta prueba de daño lo que hace es hacer un balance, una comparación, un ejercicio ponderativo para poder determinar si la entrega de la información podría vulnerar algún derecho de otra persona, de un tercero, o podría vulnerar alguna cuestión de seguridad nacional, alguna cuestión que fuera de más trascendencia y que tuviera que ser reservada. Pero esto ha cambiado muchísimo.
un par de décadas a la fecha, anteriormente no había esta amplitud en la transparencia. Digamos que anteriormente se reservaba la mayoría de la información y por excepción se daba a conocer a la sociedad. Y hoy en día la regla podemos decir que ha cambiado. La regla general es la transparencia y solamente en casos muy excepcionales es que se ha restringido en estos casos muy específicos la información que dictan los jueces al momento de resolver, ¿no? Y esto es muy relevante porque es un esfuerzo que se ha realizado desde todas las instituciones, pero particularmente en el Poder Judicial Federal, para poder acercar la justicia a todos los ciudadanos, que la sociedad conozca, que pueda el trabajo de los jueces, pero también que pueda a partir de este hacer un ejercicio de opinión sobre el trabajo de sus funcionarios y que tenga a partir de eso una opinión propia sobre los puntos que son materia de resolución en los juicios. Hoy en día los juzgadores tenemos en la sentencia no solamente la responsabilidad de resolver el problema jurídico y de comunicarlo a las partes, sino también de fomentar la accesibilidad y la claridad de la misma para que la sociedad pueda conocer los fallos. Justamente se ha también acuñado este concepto de claridad de las sentencias. En algunos otros casos se les ha denominado sentencias ciudadanas, pero todos estos esfuerzos desde los tribunales han precisamente tenido como finalidad abonar a esta transparencia en la labor jurisdiccional. Si los jueces no deben salir a hablar sobre los problemas jurídicos que les son planteados, es justamente en la sentencia donde se va a materializar esta información y esta comunicación primero a las partes y posteriormente a la sociedad sobre el trabajo que realiza. Ok, pues realmente me parece muy, muy importante este tema, realmente es un tema muy amplio porque abarca todas las áreas del derecho, todas las resoluciones que puede emitir el Poder Judicial y que bueno, es un criterio que realmente puede servir de orientador para no solamente transparentar, sino también para hacer más accesible la justicia a la ciudadanía y darnos cuenta que no siempre es necesario utilizar estos tecnicismos jurídicos para que la justicia se acerque y sea más accesible a las personas que lo necesitan. Pero bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo y quisiera pedirle que en un minuto nos dé una conclusión de este tema. ¿Qué le gustaría transmitirle a la audiencia? Muchas gracias, Jessica. Creo que lo lees muy bien en principio sobre la importancia que tiene la claridad en las sentencias, sobre ya la necesidad de no utilizar estos términos que son complejos desde la técnica jurídica. Podría yo hacer una metáfora sobre la función que tenemos los jueces. Desde luego que al resolver tenemos que utilizar o conocer la ciencia jurídica, conocer los conceptos, la doctrina, la teoría, la jurisprudencia, que son términos que podríamos considerar complejos, técnicos, pero que al momento de que nosotros plasmemos la decisión y la demos a conocer a las partes y a la sociedad, tratemos de ser lo más claros, lo más sencillos y lo más comprensibles posible. Así como, por ejemplo, unos médicos al momento de llevar a cabo una cirugía, y esta es la metáfora que quería utilizar, al llevar a cabo una cirugía, utilizan este lenguaje técnico cuando ellos están en la medicina, cuando ellos están llevando a cabo esta cirugía, cuando están llevando a cabo estos procedimientos quirúrgicos complejos, toman decisiones a partir de este conocimiento técnico y jurídico que tienen, pero cuando salen a darlo a conocer, por ejemplo, a los familiares, tratan de utilizar términos mucho más sencillos, mucho más precisos, para que ellos puedan entender precisamente en qué consiste el trabajo. Si utilizáramos esa metáfora y la trasladáramos a la labor jurisdiccional, no debemos de perder de vista el conocimiento de estos conceptos, de la jurisprudencia, la doctrina, entre otros conceptos que son importantísimos para resolver los juicios, pero que al momento de que lo demos a conocer a las partes, a la sociedad, tratemos de ser lo más claros posibles para que pueda haber un juicio sobre nuestro trabajo y sobre, es finalmente una rendición de cuentas de la labor jurisdiccional hacia las partes y hacia la sociedad. Eso creo que sería mi conclusión, Jessica, sobre este punto. Pues muchas gracias, juez, por haber participado para el Instituto Mexicano de la Radio a través de Ciudadana 660 y las diversas plataformas digitales del programa. No obstante, si la audiencia tiene duda para este tema, ¿pueden consultarlo en alguna red social? Sí, te dejo mi cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter es @JP Gómez Fierro.
Entonces es @JP Gómez Fierro en Twitter. Gómez Fierro. Sí, es correcto. Esa es mi cuenta de Twitter. Cualquier comentario sobre lo que hemos platicado aquí, desde luego me pudieran ahí mandar un mensajito o algo así. Trataré de leerlo y contestarles alguna duda que hubiera surgido en este punto. Y bueno, pues desde luego agradecerte pues este espacio, tus micrófonos y que pues podamos platicar sobre esos temas que son de suma importancia, tanto para el Poder Judicial, pero como para la sociedad también, que está interesada en analizar y desde luego poder juzgar también la labor que hacemos los jueces, ¿no? Pues muchas gracias, juez. Esto fue Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio, el día de hoy con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien nos está transmitiendo el tema de claridad de las sentencias. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a las 12 horas por plataformas digitales y por Ciudadana 660 AM. Adiós. La verdadera justicia en México se basa en los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, transparencia y profesionalismo. Porque los mexicanos necesitan y merecen sentencias claras y objetivas. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado mecanismos y protocolos orientadores para las personas que imparten justicia en casos donde involucren a niñas, niños y adolescentes. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.